Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 28. Y vamos a compartir juntos la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Lo tiene? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Todo escucho hojas pasando? ¿Sí? 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oremos. Señor, que su palabra sea expuesta y brille en todo lo alto. Glorifique su nombre en medio de nosotros, Señor. Alumbre nuestro entendimiento. Ayúdenos a entender, Señor, lo que usted ha enseñado y ha revelado. Y más importante, que podamos poner nuestra vida entera en usted, Dios mío. Gracias por todos los que hoy han venido a escuchar su palabra. Por favor, Señor, dirige este tiempo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón un segundito, hermano. Bien, sola fe. Cuando los reformadores plantearon esta doctrina, llamémoslo así, este enunciado, este resumen de una parte fundamental de la reforma, sola fe, no era porque no existiese fe en aquel tiempo. El problema en el tiempo de la reforma no era que no existiese fe, no era que los reformadores estaban luchando contra un sistema agnóstico o secular donde se niega que exista un Dios o que se le pueda llegar a conocer. No, hermanos, el gran problema no era la falta de fe, había fe. La iglesia romana tenía fe. El gran problema de la iglesia romana era en qué ponía su fe. Como sabemos, la iglesia romana confía básicamente en sus obras. Ellos confían en las misas, ellos confían en las indulgencias, ellos confían en el poder de los sacramentos. No era entonces falta de fe a lo que se estaban enfrentando los reformadores. Como también nosotros en este tiempo, hermanos, no vivimos en medio de una cultura falta de fe. A diferencia de siglos anteriores, cuando el hombre comenzó a negar la parte espiritual en pos de la razón, en pos del intelectualismo, hoy tenemos un despertar de la sociedad en cuanto a la espiritualidad. Incluso, ¿usted ha visto la cantidad de gente hoy en día que hace, por ejemplo, yoga? ¿Usted sabe que el yoga es un ejercicio espiritual? Ahora, no estoy diciendo que sea un ejercicio cristiano ni bíblico, pero obedece a una vida religiosa, obedece a cierto pensamiento religioso. Hoy en día tenemos un despertar religioso en medio de la sociedad. No estoy diciendo que sea un despertar cristiano, pero usted escucha que mucha gente habla sobre la fe el día de hoy.
Hace poquito conversando con alguien decía, no, pero para perdonar a otro tú tienes que tener fe en ti mismo. Y esa palabra, fe en ti mismo, se vuelve muy común hoy. No, si tú quieres algo, ¿qué debes tener? Fe. Y comienza a visualizar lo que vendrá y entonces vendrá. Hoy en día, hermano, como también en los días de la Reforma, hay personas que tienen fe. De hecho, todos los seres humanos tienen fe, algún tipo de fe. Cuando Pablo estaba escribiendo acá en su epístola, también le está escribiendo a personas que tienen fe. Hoy en día, hermanos, vemos cómo hay sincretismo, la unión de muchas religiones, o las personas apoyan su fe en alguna religión en particular. Cuando Pablo está escribiendo, le está escribiendo en la carta de los Romanos a un grupo predominantemente judío. ¿Y saben lo que tenían los judíos su fe? En las obras de la ley. Los judíos pensaban que si ellos eran obedientes a la ley, entonces ellos llegarían a ser salvos. Y hasta cierto punto uno puede decir, pues tiene lógica, porque la ley ¿de quién viene? La ley es de Dios. Y ellos se jactaban en contra de los gentiles, porque los gentiles no tenían ley ni obedecían a la ley. Mas los judíos sí la tenían, y ellos decían que a través de esa obediencia ellos entrarían a los cielos. Ahora, el gran problema, hermanos, es que el enfoque de los judíos en los tiempos de Pablo, el enfoque de la iglesia romana en el tiempo de la Reforma y el enfoque de este mundo en cuanto a la fe, a pesar de que tienen objetivos diferentes, tienen la misma debilidad. Son simplemente esfuerzos humanos que son incapaces de satisfacer la justicia de Dios. Y por tanto, estos tres tipos de esfuerzo, aunque haya personas que ponen todo su corazón en ello, son infructuosos, están condenados al fracaso. Por eso es que, hermanos, la expresión sola fe tiene que ir acompañada, como Pablo nos dice en esta epístola, con la expresión solo Cristo. No es cualquier tipo de fe. Es la fe que se deposita ¿en quién? En Cristo, la que nos da la justificación de nuestros pecados. Y hoy vamos a aprender, hermanos, cómo es esa sola fe. ¿Cómo es esa sola fe y cómo debemos nosotros reaccionar ante esta fe? Comencemos viendo primero el asunto entre la fe y las obras. Porque el hombre siempre ha tenido el deseo de a través de sus obras alcanzar el cielo. Y yo quisiera que te preguntes por un momento algo. Si hoy tú te pararas delante de las puertas del cielo, ya terminaste tu tiempo en esta vida y te paras delante de las puertas del cielo y estás ahí tocando, y alguien te pregunta desde adentro, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le responderías? Respóndete para tus interiores. ¿Qué le dirías a una persona, digamos San Pedro, que es el que tiene la llave del cielo? ¿Qué le responderías a ese portero que te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? El versículo 21, Pablo comienza diciendo, pero ahora, Pablo ha venido hablando sobre los gentiles y los judíos. Mientras que los gentiles se trataban de excusar en que ellos no tienen ley, pero Pablo dice, ¿cuáles son los testigos para los gentiles? La creación y la conciencia. Con esas dos cosas basta para que todo el mundo entienda que ha hecho cosas malas delante de un Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Y los judíos tenían la revelación específica de Dios, que es la ley. Y ellos se jactaban diciendo, pues nosotros con la ley estamos mejor que los gentiles. Pablo
en los primeros dos capítulos y todo este capítulo 3 hasta este momento, deja a gentiles y a judíos bajo condenación de Dios, porque ninguno de los dos grupos puede agradar a Dios por sí mismo. Por eso es que Pablo comienza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hermano, no es por un esfuerzo humano. Pablo está diciendo, la justicia, el hecho que tú puedas llegar a ser justo. ¿Quién es una persona justa? ¿Qué es una persona justa? Alguien que no haya hecho algo malo, alguien que no se le puede inculpar de alguna maldad. Los judíos pensaban que por la obediencia a la ley, todas sus maldades iban a ser perdonadas. Pero Pablo dice, la justicia no viene dependiente de la ley, es aparte de la ley. Hermano, nosotros no podemos confiar en nuestras obras. No podemos confiar en nuestras obras porque las obras nunca han sido un instrumento de salvación. Pablo dice que esta justicia ¿de quién es? La justicia de Dios. ¿Quién es el que justifica a los hombres? Hermano, no se trata de que tú alcances tu justicia. No se trata de la justicia de Adrián, no se trata de la justicia de Alejandro, no se trata de la justicia de Edwin. Se trata que nosotros necesitamos, ¿cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Y cómo me gano la justicia de Dios? ¿Obedeciendo la ley? No, definitivamente no. Aparte de la ley viene la justicia de Dios. Es más, la ley ha testificado, según el versículo 21, dice que esa justicia ha sido testificada por la ley y por los profetas. Algunas personas piensan, hermanos, que los judíos llegan al cielo en el antiguo pacto por su obediencia. Sí, pastor, porque en el Antiguo Testamento era una cuestión de obediencia y en el Nuevo Testamento es una cuestión de gracia. Eso es falso. Toda la Biblia, el hombre que se salva no por su obediencia, se salva por la gracia de Dios. No importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Quiero que note estos versículos. En Génesis 15:6, Abraham, Dios dice acerca de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué Dios declaró justo a Abraham? Porque creyó. No fue porque hizo. La salvación nunca vendrá por tus obras. La salvación nunca vendrá por tus obras. Abraham creyó. ¿Creyó en qué? En que había un Dios que lo iba a justificar. A tal punto creyó en este Dios que hizo lo que este Dios le pidió. Pero no fueron las obras de Abraham lo que causó la justicia de Dios. No, hermano, sino que Dios lo iba a perdonar en Cristo. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero lo que hizo Abraham fue creer. En el Salmo 32, 1 y 2, el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Y en el 1 dice, cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que no culpa? No es en base a mis méritos, es Dios haciendo en el hombre. En Habacuc capítulo 2 versículo 4, Pablo ya lo citó anteriormente en el capítulo 1, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por la fe. ¿Por qué vive el justo? Por la fe. Es la fe acá. No son las obras. Pablo dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y mira la descripción de esta justicia. Esta justicia, dice el 22, llega por medio de la fe. ¿En quién? Hay personas que dicen, a final de cuentas Dios nos va a llevar a todo el mundo al cielo. No importa si tú eres musulmán, no importa si tú eres católico, no importa si tú eres testigo de Jehová, no importa, porque Dios va a ver que todos tienen fe. Y entonces al ver Dios la fe de ellos, los va a salvar. Algunas personas piensan que lo que el hombre necesita para ser salvo es tener algún tipo de fe ferviente, no importa cuál sea. No importa si tú creas en un santo, no importa si tú creas en ti mismo, no importa en aquello que tú creas. Mientras que tengas algún tipo de fe ferviente, es suficiente para que tú te salves. Hermano, este versículo nos dice que no es fe en la fe. Este versículo nos dice que la fe es por medio de, dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y a veces nosotros utilizamos este nombre mucho más rápido de lo que nos detenemos a pensar en él. ¿Cómo llama Pablo al Hijo de Dios? Jesucristo. No es casualidad que utilice esa descripción del Señor. Usted sabe que Jesucristo en sí mismo no es en sí el nombre. Su nombre era Jesús. Cristo es su título. Cuando Pablo utiliza la expresión Jesucristo, está diciendo que nuestra fe tiene que estar fundada en dos cosas: en Jesús, la persona de Jesús, quién es Él, no conforme tú crees que es, sino conforme está revelado en la Biblia, y en Cristo, que es la obra que hizo Jesús. Cristo significa el ungido. ¿Para qué fue ungido? En el Antiguo Testamento, Dios ungía a los hombres para mandarlos a una misión especial, para designarlos en algún cargo específico. Por ejemplo, te podían ungir para que tú fueses rey, para que tú fueses profeta. ¿Para qué Dios ungió al Señor Jesús? Para dar su vida por ti. Los musulmanes creen en Jesús, pero no creen en Cristo. Ellos piensan que sí, Jesús fue un gran hombre, fue un profeta, pero un profeta más. Ellos nunca ven a Jesús como el Cristo. Hermano, si tú no tienes una correcta imagen, si tú no tienes un correcto entendimiento de la persona de Jesús, el santo Hijo de Dios que vino a este mundo, tomó forma de hombre, vivió entre nosotros de una manera santa, que se identificó como el Hijo de Dios, presentó delante de todos los hombres sus maravillas para que creyésemos en sus palabras, y que murió en una cruz recibiendo la ira de Dios en lugar nuestro. Si tú no crees en ese Jesucristo de la Biblia, no importa la fe que tú tengas, es una fe vana, hueca y vacía, que no sirve para nada, que no te llevará al cielo, que no hará nada por ti. Por eso es que quiero que reflexiones en esta noche. ¿En quién tienes tu fe? ¿En quién tienes tu fe? Hermano, ponte a pensar. Si te murieras hoy, ¿en quién tienes tu fe? ¿Estamos tranquilos, sí? Tranquilo. Hermano, ahora sí, no se me distraiga. Ya pasó el susto, respire conmigo.
Nada sucedió. Pero no se preocupe, hermano, aún todo está sobre la soberanía del Señor. Ahora sí, ya regresa el mensaje. ¿Está ahora sí conmigo? Ya, muy bien, conectados. Regreso al punto. ¿En dónde está tu fe? Sigue diciendo el versículo 22. Esta fe es para todo el mundo. Dice el versículo 22. Para todos, todos. Para todos los que. Hay una limitante. Si yo quiero entrar a los cielos, no me basta tener simplemente fe. Tengo que tener fe en Jesús. Esta fe, ¿qué es fe? Fe es confianza. Fe es aquello en lo cual tú depositas tu vida. Fe no es simplemente conocimiento. Fe es aquello en lo cual tú estás respaldando tu vida eterna. Es aquello en lo cual tú estás apostando tu vida entera. Hace un tiempo yo estaba en un taxi, estábamos yendo hacia San Isidro y yo iba conversando con el taxista, lo iba evangelizando y el taxista me decía, pero es que yo no creo que haya cielo, yo no creo que haya infierno, yo creo que cuando me muera aquí se termina todo. Y yo le decía, bueno, si eso es lo que tú crees, apoyado en el pensamiento, ¿de dónde has sacado tu pensamiento? No, porque mi profesor de la universidad decía que todo se terminaba en este mundo. Piensa lo que estás diciendo. Vas a apoyar tu vida entera, tu eternidad entera en el pensamiento de un hombre. Estás apoyándole, hermano, no estamos hablando de 1 año, 2 años o 100 años. Estamos hablando de los siglos de los siglos de los siglos. En el paraíso o en el tormento eterno, y tú le estás apoyando tu pensamiento a un hombre. Todos nosotros estamos apoyando nuestro pensamiento en alguien, pero solamente los que creen en Jesús son los beneficiarios de la salvación, no por las obras, sino por la fe. Pablo sigue diciendo, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos se sentían el pueblo especial. A nosotros Dios no nos va a mandar al infierno porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido tan bueno que Dios lo va a mandar al cielo? Yo me sentía así antes. Hermano, a mí me llevan a la escuelita dominical desde que yo tengo memoria. Nunca me he emborrachado en mi vida, nunca he fumado. Claro, yo era súper bueno, a mis ojos. Yo me sentía, hermano, que yo mismo soy. Pero Pablo dice, no hay diferencia. Los gentiles sin tener la ley, ¿qué han hecho? Han pecado. Y los judíos teniendo la ley, ¿qué han hecho? También han pecado. Y ellos son con más culpa todavía, porque todavía los gentiles sin la ley lo han hecho. Pero estos conociendo. Hermano, ¿tú sabías que entre más tú conozcas la palabra de Dios, más responsabilidad tienes delante de Él? Más responsabilidad tienes. Y no importa, hermano, qué tan bueno tú hayas sido en tu vida, todos hemos pecado, no hay diferencia. Si tú naciste en hogar cristiano, si tú has sido una buena persona, de repente de entre tu casa tú no has sido tan malo como tu otro hermano. Ahora escuchaba a una persona que decía, no, pero es que porque uno de los hermanos había hecho algo muy feo en contra de sus papás. Y otro hermano decía, no, pero es que yo cuando he traicionado a mis padres. Claro, no lo has traicionado al nivel del otro. Pero pregunto, ¿cuál de nosotros no hemos traicionado a nuestros padres? Es más, en cosas que nuestros padres se llegaron a dar cuenta. ¿Cuál de nosotros puede levantar las manos y decir, yo no tengo pecado? Si tú quisieras
salvarte por tus obras, primero que todo tendrías que haber nacido antes de la caída del hombre. Y en segundo lugar, debiste haber tenido una vida perfecta desde el primer día de tu nacimiento hasta el día de tu muerte. Por eso es que Pablo sigue diciendo en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas lo dice de una forma un poco más exacta al original. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es como esto, hermano. ¿Usted ha visto en esos juegos mecánicos cuando hay un indicador de la altura mínima que debe tener la persona que participa? Que te dice de 1,50 m para arriba. Y entonces uno estaba chiquillo y se paraba y quedaba como chico. Uno estaba por debajo. ¿Podías subirte al juego? No alcanzas. Tú me puedes decir que has intentado toda tu vida hacer tu mejor esfuerzo. Déjame decirte, en la escala de Dios, tú no alcanzas. Tú no alcanzas. Tú estás condenado a una terrible, un alejamiento terrible de Dios por la eternidad. Tú estás condenado a vivir por siempre y para siempre lejos del Señor. Eso es lo que tú y yo merecemos si nos paramos en la regla de Dios. Ninguno de nosotros alcanza por nosotros mismos la gloria de Dios. Para que tú la pudieras alcanzar, nunca debiste haber pecado. Pero dale cuentas que nada más pecaras 5 veces al día. 5 es poquito. ¿Cuántos pecados acumulas en un mes? 5 por 30. Saca cuentas. 150. En 10 meses, 1,500. Súmale 300 más. 1,800 en un año. Ahora que vivo a 70. Y con que hayas pecado una sola vez ya no alcanzas la gloria de Dios. Por eso es que, hermano, lo que primero quiero dejarte hoy es sin esperanza. Dirá, pastor, qué cruel. Pero es que necesito que te deshagas de la fe en ti mismo, en la fe en tus obras, la fe en cualquier otro lugar que no sea la fe en Jesús, porque algunos vienen a Cristo manteniendo así como un plan B, como una mochila de emergencia. Por si acaso Cristo me falla, yo aquí tengo mis obras para salvarme. No, hermano, si tú no renuncias a todo tipo de confianza en salvación, en absolutamente todo, aún en ti mismo, si tú no te abandonas a ti mismo en las manos de Dios, no vas a poder recibir por la fe la salvación de Dios. Cristo es el plan único, no uno de los planes que tú puedes tener en tu vida, como quien le apuesta a Jesús, a Alá y a Buda. Por aquello que me falle Jesús, ahí está Alá, y por aquello que me falla Alá, pues Buda. Si no es Jesús el único en tu corazón, no hay verdadera fe. Por eso es que, hermano, las obras no funcionan para la salvación. Y llegamos a nuestro segundo punto. Cristo es nuestra sola fe. Cristo es nuestra sola fe. Versículo 24. Siendo justificados con todas tus obras. ¿Eso dice? ¿Cómo declara Dios al hombre justo? ¿Cómo dice? ¿Cuánto cuesta? Siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa gratuitamente? Es la palabra que mucho nos gusta, ¿no? Cuando te dicen que algo es gratis, ¿qué significa? Que no pagas, pero no significa que no cueste. Es como esto. Si yo te digo, vamos al cine
vas gratis, ¿te va a costar a ti un sol? No, pero no significa que esa entrada no se pagó. ¿Quién la pagó? El que te está invitando. Es gratis desde tu punto de vista. Es gratis para ti como humano. Nosotros, hermanos, recibimos la salvación como gratis. Pero esa salvación ha costado. Esa salvación ha costado y no ha sido barato. Esa salvación ha costado ¿cuánto? Esa salvación ha costado la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Esa salvación ha costado de que el Hijo viniera, tomara forma de hombre, fuese humillado hasta la muerte, fuese crucificado para que por su sangre tú puedas ser redimido. A ti no te cuesta, pero a Él le costó todo. A Él le costó absolutamente todo. Por eso es que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, no porque tú hayas hecho algo. Hemos sido justificados por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Esta palabra puso significa exhibió públicamente. En la cruz el Señor fue exhibido públicamente como, versículo 25, propiciación. Diga conmigo, propiciación. ¿Sabe lo que es la propiciación? Propiciación es un sacrificio sustituto. Propiciación significa que alguien toma tu lugar. Propiciación significa que en la cruz no estaba en sí mismo diseñada para que fuera Jesús, porque Jesús no pecó. ¿Sabe quién debió haber sido crucificado? Cada uno de nosotros. Cuando Dios crucifica al Señor Jesús, Él está derramando su enojo, está derramando su ira, está derramando, hermanos, su justicia por el pecado, pero no por el pecado de Jesús, no por el pecado de Jesús, sino por nuestra propia maldad. Entonces dice que ha sido Jesús, Dios lo ha puesto como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? Entonces no solamente basta creer que hay un Jesús, tengo que tener fe ¿en qué? En su sangre. ¿Por qué yo debo entrar al cielo? Porque su sangre me ha lavado de todos mis pecados. Yo no merezco entrar al cielo, pero es su sangre la que ha abierto ese camino. Es su sangre. Sigue diciendo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Alguna persona podrá pensar y decir, a ver, ¿qué les prometió Dios a Adán y a Eva si ellos llegaban a tocar el fruto prohibido? ¿Cuál era la consecuencia de comer el fruto? Les dijo, ciertamente morirán. Ahora, Adán y Eva llegan y comen del fruto. ¿Murieron? Ya, pero la muerte era completa. ¿Se cumplió el castigo? No, y alguno dirá, seguramente este Dios es como a ese papá que le dice, si haces esto te voy a pegar. Pero cuando el hijo lo hace, a final de cuentas no cumple con su promesa. ¿Usted ha hecho eso como padre? Ya ves, si lo haces, o de repente, si jalas en el examen, pues no te llevo al parque de las leyendas. Y a pesar de que jaló, te lo está llevando. Y alguno dirá, seguramente Dios es ese tipo de Dios, que sí amenazó y todo, pero a final de cuentas va a dejar entrar a todo el mundo. Ya a final de cuentas. ¿Usted sabe que eso sería terriblemente injusto de parte de Dios? Y si Dios fuese injusto, dejaría de ser Dios. La pregunta es,
¿Por qué Dios no condenó a Adán y a Eva directamente y de una vez a la muerte física en ese momento? Sí, es cierto, quedaron en condición de muerte espiritual, pero ¿por qué no les entregó el castigo completo? ¿Por qué no ejecutó la muerte en cada uno de los pecadores que ha existido? ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? No, dice este versículo, no. Sino que Dios tenía la mira puesta en que iba a manifestar su justicia. Dice que Él en el versículo 25 dice que ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero tenía la mira puesta, versículo 26, en este tiempo, en manifestar su justicia. Dios no castigó a Adán y a Eva porque Él estaba viendo a Jesús en la cruz. Dios no te castigó a ti cuando tú has pecado, no por ti mismo, sino porque Él estaba viendo a Jesús en la cruz. Hermano, cuando Dios no nos castiga por nuestros pecados, no es porque Él haya visto algo en mí, como hablamos la semana pasada. Señor, ¿qué viste en mí para amarme tanto? En ti no he visto nada, diría Dios. Porque no hay nada bueno en nosotros mismos. Lo que Dios estaba viendo, ¿sabe qué es? A su Hijo en la cruz, que iba a cargar tus pecados, que iba a pagar en tu lugar. De tal manera, sigue diciendo el versículo 26, que Dios sea el justo. En otras palabras, no hay injusticia en Él. Cuando Él no castigó en su tiempo, no fue porque era injusto, sino porque Él tenía la mirada puesta en Jesús. Pero también Dios es el que justifica al que es de la fe. Y nuevamente repite Pablo, ¿la fe en quién? La fe en Jesús. Mi amado hermano, la fe es en Jesús. La fe que tú necesitas, la fe que tú tienes que llevar en tu corazón, no es en ti mismo, es en el Señor Jesucristo, que Él ha pagado por ti. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo debo vivir la sola fe? Versículo 27 y 28, dice la palabra de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo a los judíos. Ustedes que tanto se jactaban y que ha quedado demostrado que sus esfuerzos son insuficientes porque todos están destituidos de la gloria de Dios, mas en Cristo Jesús son perdonados. ¿Dónde está la jactancia? Y Pablo se responde y dice, ¿dónde hay jactancia? Dice Pablo, queda excluida. No hay lugar para jactancia. Ahora, ¿por qué no hay lugar para la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Es como si Pablo se estuviera enfrentando a alguien aquí con un judío, ¿no? Seguramente es que sí, yo no me debo jactar porque hago buenas obras. Hermano, las buenas obras a nadie ha llevado nunca hacia la humildad. Usted va a ver que la persona que hace buenas obras para salvación no es humilde, es jactanciosa. Nosotros no debemos vivir nuestra vida en jactancia. Tú no te tienes que ver hacia tus hermanos que todavía no son convertidos, hacia tu vecino que todavía no es convertido y sentirte más que ellos. Tú no puedes hacer eso porque la salvación no vino por mérito tuyo. ¿Tienes lugar para jactarte en Cristo? No. ¿Cómo debo vivir la sola fe? En humildad. Sigue diciendo Pablo. No dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo debo reaccionar ante la sola fe?
¿Seguir escudándome en mi propio esfuerzo? No. ¿Seguir confiando en otros dioses o en otros caminos? No. ¿Cómo debo yo responder frente a la sola fe? Con humildad, diciéndole: Señor, tú eres mi justicia. Yo recibo por fe, simplemente acepto el regalo inmerecido de la salvación, del perdón de mi alma. Señor, me abandono a ti completamente. Estaba viendo, hermanos, que en la China se están poniendo de moda los puentes transparentes. Y estaba escuchando de uno que mide 400 metros de largo, en medio de un vacío, de un acantilado, y el puente es de vidrio transparente. Y a ti te ponen ahí para cruzar. ¿Qué harías? Valeria, bien aventurada: yo me tiro, esa es la fe del niño, ¿no es cierto? Yo me voy así nomás. Quizás alguno de nosotros diría: sí lo cruzo, pero con un paracaídas puesto. Cosa que si falla el puente, tengo un plan B. Algunos quieren tener ese tipo de vida. Pasar por Cristo, pero como con un paracaídas aferrado. Por aquello que Cristo falle. Por aquello que no funcione. Siempre voy a llevar mis obras como ese orgullo, como diciendo: pero Señor, mira lo que yo he hecho. Pero Señor, yo ayudé a aquella viejita a cruzar la calle. Señor, yo fui censador. O di mi censo. Pasé a la señorita que hizo mi censo y hasta le di agua. Mira mi buen corazón. Algunos quieren llevar delante de ese puente de vidrio un paracaídas que los pueda proteger. Pero hermano, no hay lugar para eso, porque ese paracaídas significa que tú no tienes fe en el puente. Para que tú cruces un puente de vidrio con auténtica fe, tienes que confiar en el que lo creó, ¿cierto? Tienes que poner tu fe en el que lo creó, y tienes que caminar confiando en que hizo bien su trabajo y nunca se romperá. Nosotros tenemos que caminar en Cristo de esa manera, confiando en que Él ha hecho bien su labor. En la cruz, ¿cuántos de nuestros pecados quedaron perdonados? Pero hasta el más feo de nuestros pecados, hasta el más horrible, a ese que se te parte la cara de vergüenza hasta el día de hoy. Sí. Hasta ese pecado fue completamente perdonado. Y si no has sido perdonado, si tú no has creído en Cristo, hoy tienes la oportunidad de venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero yo te invito, hermano, para que renuncies a cualquier otro plan de salvación. ¿Cómo puede ser declarado el hombre justo delante de Dios? Nunca por su esfuerzo propio. Solamente podrá ser declarado justo cuando pone su fe en Jesús. Ahora, lo que también quiero recordarte es que si bien es cierto, las obras no son lo que nos salva, pero definitivamente la fe verdadera se demuestra a través de las obras. Imagínate las cosas como si fueran un tren. Usted sabe que la locomotora es el motor del tren, ¿cierto? El carrito que empuja a todos los demás, y atrás van los vagones, ¿cierto? Si tú piensas que tus obras son tu locomotora, nunca vas a llegar a ningún sitio. Tus obras no son la locomotora. ¿Qué es lo que te trae la salvación? La fe en Jesucristo, ¿cierto? ¿La locomotora cuál es? La fe. Pero toda verdadera fe tiene que ir acompañada de obras. Tiene que haber un vagón llamado obras. No es el que mueve el tren,
pero es el que lo acompaña. Definitivamente. Si tú estás en Cristo, asegúrate de estar viviendo en Cristo, en obediencia a Cristo. Y mi amigo, si tú estás escuchándome hoy y no tienes tu fe puesta en Jesús, tienes tu fe puesta quizás en tus tradiciones, tienes tu fe puesta quizás en tus pensamientos, tienes tu fe puesta en muchas otras cosas, pero no verdaderamente en Jesucristo. Recuerda que tú no estás apostando un año de tu vida, tú estás apostando la eternidad entera. Vale la pena poner tu fe en lo que tú crees o en lo que Dios ha revelado. Medítalo bien, porque lo que perderías no es poco. Lo que perderías es una eternidad. Ven a Jesús, pon tu fe en Jesús, cree en Jesús de todo corazón, para que tu alma sea salva verdaderamente. Póngase de pie. Vamos a rogar al Señor para que tenga misericordia de nuestras almas.